Abordan situación. Gobierno activó plan para atender fallas eléctricas en 6 estados del país. Movilización. Frente Amplio opositor pide a la ONU no avalar comicios presidenciales. Recuperando la producción, 4.5 toneladas de oro y diamantes fueron entregados al Banco Central de Venezuela. Proyecciones. Inflación de febrero alcanzó el 80% según estimaciones de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Denuncia. Ministro Ramón Velázquez informó que grupos vandálicos provocaron incendios forestales. Fin de semana trágico. Más de 60 fallecidos en 3 accidentes aéreos. Lamentable, falleció el legendario diseñador francés Hubert de Givenchy a sus 91. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Feliz inicio de semana. Les saludamos en nombre del equipo Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Tras la interrupción de la energía eléctrica y de agua potable en 6 estados del país, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que evaluarán el bajo nivel de la represa La Vueltosa Fabricio Ojeda en el estado Barinas. Domínguez indicó que conformarán un equipo multidisciplinario para abordar la situación y estima que en 15 días puedan solventar las interrupciones del servicio eléctrico en los estados Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y el Alto Apure. Esto ha conllevado a que se hayan producido interrupciones del servicio no programadas e imprevistas en esta parte de la región sur-occidental. Inmediatamente el comandante presidente ordenó que mañana se conforme un equipo multidisciplinario en la zona de los Andes, que va a estar dirigido personalmente por mi persona, con los gerentes de generación, transmisión y técnicos. Estamos trayendo técnicos de la represa de Macagua para darle una pronta solución a esta situación que es producto de la madre naturaleza. Yo calculo, con el favor de Dios, que esto no debería pasar de 15 días. Señaló que en coordinación con PDVSA se reactivarán plantas termoeléctricas de Santa Inés para aportar energía al sistema eléctrico nacional. Por otra parte, Motas Domínguez anunció un nuevo acto de sabotaje en la subestación Caucagua, estado Miranda, que dejó sin agua a Guarenas y Guatires. El ministro señaló que fue capturado el responsable de este hecho, el cual se encuentra en estado crítico de salud luego de sufrir quemaduras de gravedad en más del 50% de su cuerpo. El diputado Julio Borges sostuvo un encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario resaltó que la solidaridad latinoamericana es fundamental para recuperar la democracia en Venezuela. De acuerdo con el parlamentario, Peña Nieto manifestó estar preocupado por la crisis social que atraviesa Venezuela y está comprometido en buscar una salida política a la crisis. Insistió en la necesidad de elecciones libres y transparentes este año. Desde la cumbre de la Alianza Solar Internacional en Nueva Delhi, el canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas de Lima. Considera que contará con la ayuda de muchos otros gobiernos. Durante el evento diplomático presentó una propuesta para financiar proyectos destinados a la energía solar a través de la criptomoneda Petro. La iniciativa llamada Petrocaribe Solar fue impulsada por el presidente Nicolás Maduro y contará con la logística de Petrocaribe. Pueblos, hermanos del Caribe, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado una iniciativa de financiamiento de proyectos para la energía solar. Proyectos que serán financiados con Petros, la moneda virtual venezolana, la criptomoneda de Venezuela, y que además contarán con toda la logística, con todas las capacidades de las empresas mixtas de Petrocaribe Solar, de manera que no solo será para Venezuela, sino que el presidente Nicolás Maduro, siempre viendo más allá hacia nuestros vecinos del Caribe, ha lanzado esta iniciativa para no solo América Latina, no solo Venezuela, sino también el Caribe, que es fundamental para nosotros. Sostuvo que a pesar de que Venezuela es un gran productor de petróleo, está en la obligación de desarrollar nuevos tipos de energías limpias y renovables que no afecten el medio ambiente. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, calificó como ilegítimo el proceso electoral del próximo 20 de mayo por considerar que no se permite la postulación de los líderes más reconocidos de la coalición opositora.
El pecado original es que esa elección no es en verdad una elección competitiva, porque no puede ser competitiva una elección donde tú no puedes votar por el líder que más te gusta o quien tú quieres. Por lo tanto, ese evento no es un evento que se reconozca como un evento legítimo, pero no importa, al final del día, el resultado final es que si tú ves los líderes importantes de la oposición, con alguna excepción, no pueden ser candidatos. Y los partidos más importantes están proscritos. Y además el árbitro es 4-1. Es decir, no hay que ser demasiado perspicaz para entender que el árbitro electoral no es un árbitro. León considera que el presidente de la República, Nicolás Maduro, intenta construir de manera estratégica su liderazgo a través de una nueva organización política, Somos Venezuela. De alguna manera la estrategia del presidente Maduro ha sido una estrategia de ir eliminando actores que fueron fuertes en el chavismo y ir construyendo su propio liderazgo. Ahora, ¿lo ha logrado? Bueno, ha logrado las acciones concretas. La fiscal no está, Ramírez no está, y el partido que probablemente va a recibir los mayores recursos del Estado va a ser un partido nuevo que se llama Somos Venezuela, de manera que él operativamente va avanzando. Yo no creo que Maduro está específicamente atacando a un actor, a un líder del PSUV, está atacando el concepto del partido de Chávez y está construyendo el partido de Maduro. El partido de Maduro es Somos Venezuela, y Somos Venezuela intenta ser la demostración de que él sí puede ser el líder fundamental de esa revolución. Aseguró que el gobierno nacional no ha resuelto los problemas del país, por el contrario, indicó que ha aumentado la pobreza, la hiperinflación y el aislamiento del mundo. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías SAREN habilitó para los estados Mérida, Táchira y Trujillo un sistema de citas electrónicas para agilizar las solicitudes de trámites. El director general del organismo, Nelson García, informó que este sistema se creó para realizar una mejor distribución del tiempo de atención en los registros y para atender las solicitudes de los usuarios previamente con la cita. En estas entidades los usuarios podrán acceder a partir del 19 de marzo desde las 8 de la mañana. Los trabajadores del Hospital de Coche exigen un mejor salario y el pago de beneficios socioeconómicos. Santiago Gutiérrez con la información. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. Si consideramos que son 3 jornadas compartidas, estamos hablando de un total de 1.400 trabajadores, los que están haciendo diversas peticiones. Y esto fue lo que dijeron. Nosotros que debemos ser muy enfáticos en que se profundiza la situación en nuestro sector, cada día la crisis es mayor y por supuesto están afectados por esta crisis de salud, de falta de insumos, por esta crisis de que Reiner no hay en los hospitales, el que viene pagando es el paciente. Necesito hacerme unos exámenes específicos que son bien costosos y cómo es posible que antiguamente me los podía hacer porque cada cierto tiempo hay que hacerlo y no lo puedo hacer. En el Hospital de Coche, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Santiago. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue reelecto como senador durante las elecciones legislativas que se celebraron este domingo, obteniendo la votación más alta en la historia del país. Su partido Centro Democrático también se consolidó como el gran ganador de los comicios al obtener 51 curules. Nuestro compañero Juan Camilo Merlano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos presenta todos los detalles. Adelante, muy buenas tardes, te escuchamos. Ayer hubo 2 elecciones muy importantes en Colombia. Por un lado, las consultas interpartidistas, donde se definieron 2 candidatos, uno por la centroderecha y uno por la izquierda. El de la centroderecha fue Iván Duque Márquez con más de 4 millones de votos. Resultó ganador en una consulta junto a Alejandro Ordóñez, el ex procurador general de la Nación, y Marta Lucía Ramírez, quien se levantó luego como la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, quien, hay que decirlo, es apoyado, respaldado por el Centro Democrático y por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por otro lado tenemos a Gustavo Petro, quien le resultó ganador de su consulta frente a Carlos Caicedo con más de 2.800.000 votos. A estas 2 elecciones se suman las elecciones legislativas, Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. En el Senado de la República se dice aquí en Colombia que el gran ganador fue el Centro Democrático, dado que resultó con una mayoría amplia en el Congreso de la República, 19 senadores previstos y con una votación de más de 2 millones de votos. Su principal alfil, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador más votado del país con más de 800.000 votos. Le siguen otros senadores como Antanas Mocos, por el partido Alianza Verde, que también fue una de las grandes sorpresas en esta contienda electoral, teniendo en cuenta que dobló su participación en el Senado de la República. Le sigue otro senador, Jorge Enrique Robledo, que también tuvo una votación, superó su
su techo con más de 200.000 votos y le pudo asegurar al Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda, mantener sus 5 curules, las 5 curules que tenía antes en el periodo pasado, en el periodo del 2014. Con este panorama, lo que sucede es que inicia a partir de hoy una nueva campaña presidencial, en la cual salen fortalecidos algunos candidatos, entre esos Iván Duque Márquez del Centro Democrático. Por otro lado tenemos a Germán Vargas Lleras, quien también contó con una representación importante en el Congreso, con base en su partido Cambio Radical, que obtiene 16 curules en el Senado de la República. También está Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Colombia, que tiene el respaldo de la Alianza Verde, del Polo Democrático Alternativo y de su movimiento Compromiso Ciudadano. Otros candidatos le siguen también a esta baraja presidencial, pero lo cierto es que a partir de hoy se configura todas las fuerzas políticas de cara a lo que serán las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Informó para la Alianza Informativa desde Bogotá, Juan Camilo Merlán. Gracias, Juan Camilo. Bueno, ya se encuentran habilitados los pasos fronterizos con Colombia luego del cierre por las elecciones legislativas. Algunos colombianos reconocieron que cruzaron por las trochas para poder votar y que retornaron legalmente por los puentes. Juliet Cano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más. Entusiasmados con maletas y mercados cruzaron colombianos y venezolanos hacia el vecino país luego del cierre de los pasos legales hace 3 días. Nosotros a la 1 de la tarde. ¿Acá hoy? Aquí. ¿Y para dónde van? A Ureña. ¿Y mientras tanto dónde se quedaron? Ahí, parados. Los colombianos que viven en Venezuela reconocieron que aunque retornan por los pasos legales, se vieron obligados a cruzar por las trochas para llegar a Cúcuta a votar. Yo logré pasar por la trocha en la mañana. Y fui y voté y me vine a esperar aquí que abrieran la frontera. Otros, aunque se quedaron del lado colombiano, no pudieron votar. No puedo porque no tengo la cédula todavía laminada. O sea, pensé que simplemente la contraseña no sabía si podía ejercer mi derecho al voto. Las autoridades confirmaron que algunas personas fueron sorprendidas cruzando por las trochas. Hay unos procedimientos administrativos que en este momento Migración Colombia va a llevar a cabo y caso a caso será estudiado para su respectivo procedimiento. Con la apertura de fronteras se concentraron las personas en Migración Colombia para sellar sus pasaportes y viajar a sus destinos. En Chile, el político y empresario Sebastián Piñera fue investido este domingo por segunda ocasión como presidente del país. El nuevo mandatario juró al cargo en una ceremonia en el Congreso ante cerca de 1.400 asistentes, recibiendo la banda presidencial de manos de su predecesora Michelle Bachelet. Tras asumir, Piñera pronunció su primer discurso desde el Palacio de la Moneda, en el que se comprometió con el desarrollo económico y los derechos de la infancia. Quiero convocar a todas las chilenas y chilenos de buena voluntad, a tomar su lugar, a hacer su aporte y también a recibir los justos beneficios de lograr cumplir con nuestra misión, de lograr soñar, dibujar y construir una patria más libre, más justa, más próspera y más solidaria. Piñera, quien es el 7º presidente desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, gobernará para un periodo de 4 años hasta el próximo 2022. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Maravilla glacial. Argentina registró uno de los espectáculos naturales más impactantes del mundo. Los detalles en breve se los contamos, no se parten, ya venimos. Continuamos. El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fatinel, aseguró que la producción agrícola del sector privado se encuentra afectada debido a las restricciones del acceso de agroinsumos por parte del Ejecutivo Nacional. Fatinel advirtió que la limitación por parte del Gobierno Nacional en los productos y materiales necesarios para producir en el campo como fertilizantes y semillas ocasionará un total desabastecimiento en la nación. Destacó el debilitamiento que existe en la agricultura, dificulta retomar los niveles de producción. A su juicio, se requiere mayor inversión, más trabajo y mejor capacidad tecnológica. Asimismo, añadió que si el Gobierno Nacional no hace importaciones complementarias en arroz, maíz blanco, azúcar, soya y otros rubros, la situación se pondrá más complicada en el sector agrícola.
El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, informó que un lote de 4.5 toneladas entre oro y diamantes provenientes del arco minero del Orinoco se han entregado en lo que va del 2018 al Banco Central de Venezuela. Cano resaltó que 2017 fue un año de organización y en este sentido se están viendo los frutos, cuyo alcance está en la firma de 49 alianzas con pequeños mineros y 34 otras alianzas para la producción de diamantes. 4.5 toneladas para lo que va del año 2018. Esto es casi un poco más del 52% de lo que entregamos el año pasado. Desde el año 2010 no se entregaban diamantes al Banco Central de Venezuela. La última entrega fueron 2.099 quilates. Se entregaron en el año 2010 y estamos ahora recuperando entonces toda la producción de diamantes que se realiza en el arco minero del Orinoco. Acotó que la meta para este año es superar la entrega de 24 toneladas de minerales. El Frente Amplio Venezuela Libre denunció ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas que las elecciones pautadas para el 20 de mayo carecen de garantías. Manuel Covela con la información. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es. Buenas tardes. Integrantes del Frente Amplio denominado Venezuela Libre plasmaron esa posición en un documento dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y que entregaron en la sede del organismo multinacional ubicado aquí en Caracas. A continuación, declaraciones de la diputada a la Asamblea Nacional del Solórzano refiriéndose a las exigencias que han hecho a las Naciones Unidas. Nosotros no somos abstencionistas, nosotros queremos votar, pero queremos votar en un proceso de verdad, queremos votar en un proceso libre, convocado conforme a las bases que establece la Constitución. ¿Para qué queremos a la ONU acá? Para que nos ayude a resguardar nuestros derechos humanos. Los dirigentes también pidieron el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para paliar la crisis política, económica y social del país. Nosotros con esta información despedimos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El Consejo Nacional Electoral instó a las organizaciones con fines políticos, así como a técnicos de ese organismo, a participar el próximo 14 de marzo en la auditoría de base de datos y software para elegir a los miembros de mesa de cara a la elección presidencial de legisladores regionales y concejales. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, confirmó que el 19 de marzo se efectuará en la sede principal del organismo en Caracas la auditoría del registro electoral que se usará para los comicios presidenciales de legisladores regionales y concejales. La rectora indicó que el corte preliminar será publicado el viernes a los fines de revisión, verificación, reclamos y eventuales impugnaciones por parte de los interesados en el lapso que media entre el 16 y 18 de marzo. D'Amelio señaló que a partir del 20 de marzo los votantes podrán conocer si fueron escogidos como miembros de mesa consultando la página del organismo comicial. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional anunció que la inflación del mes de febrero fue de 80%, según proyecciones, al calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ángel López nos amplía la información desde la sede administrativa del Parlamento. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto informativo que hacemos desde la Comisión de Finanzas, en donde también se anunció que la inflación acumulada es de 231,6%. Esto dijo la diputada María Beatriz Martínez. La tasa de inflación del mes de febrero del 2018 alcanza el 80%. Efectivamente, es sumamente preocupante lo que nosotros podemos ver con la tasa de inflación acumulada entre el mes de enero y mes de febrero de este año. Alcanza el 231,6%, una hiperinflación que realmente tiene una voracidad muy importante. Y la anualizada desde el mes de febrero del 2017 comparado hasta febrero del 2018 ya supera el 6.147,1%. Además, desde esta Comisión de Finanzas, el diputado Rafael David Guzmán respondió a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que vendrá un crecimiento económico gracias a que se ha mantenido el precio del barril de petróleo. Esto y más esta noche en la emisión estelar. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. El ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, denunció que grupos vandálicos provocaron incendios forestales en parques nacionales de al menos 7 estados durante el fin de semana con el objetivo de generar zozobra en la población. Nosotros contabilizamos solamente durante el día domingo 10 incendios forestales. De esos incendios forestales, 6 fueron en parques nacionales y 4 en otras áreas. Y lo que más llama la atención es que el 40% de estos incendios forestales se iniciaron en horas nocturnas, es decir, que fueron
vilmente provocado por gente piramaniática que están utilizando estos sistemas de hacer antipolítica. En el Parque Nacional Guarera Repano solamente el día domingo se presentaron 2 incendios forestales. En el Parque Nacional Henry Pittier el día domingo 2 incendios forestales. En el Parque Nacional San Esteban, que se encuentra en el estado Carabobo, también un incendio forestal. En el Parque Nacional Terepaima, en el estado Lara, otro incendio forestal. De tal manera que es esta visión de atacar nuestra naturaleza en base a una posición sesgada que lo que buscan es maltratar y dañarle la moral al pueblo venezolano. Velázquez aseguró que comenzarán las investigaciones correspondientes a fin de determinar la identidad de los responsables. Destacó que están dotando a los guardias forestales de equipos necesarios para reforzar la vigilancia en los parques nacionales. Un joven de 19 años fue asesinado tras tener una discusión por un juego de video. Diana Martínez, desde la morgue de Bellomonte, nos informa. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, gracias por el contacto. El joven fue identificado como Isaías Eduardo Romero Ángel, de 19 años. Este domingo a la 1:30 de la tarde, en la calle Sea de la parroquia Coche, mientras se encontraba conversando con un conocido frente a la casa de su hermana, recibió una puñalada en el cuello por parte de un allegado identificado como alias El Indio. La víctima fue trasladada de forma inmediata al hospital de Coche, donde murió a los pocos minutos de ser ingresado. Según los cercanos, esta riña se produjo tras una deuda contraída por un videojuego en línea de nombre Tibia. Las autoridades investigan este caso. Romero era el mayor de 2 hermanos y es el segundo integrante de esta familia que muere en circunstancias violentas en menos de un año. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y uno de los tipos más frecuentes podemos evitarlo si conocemos el factor de riesgo principal. Según la neumonólogo Mervyn Molea, si usted es un fumador habitual y su índice tabáquico o consumo de cigarrillos supera los 10 paquetes al año, tiene 3 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer pulmonar. La señora Nerea Cartaya ahora sabe que es verdad. ¿Sabe que yo fumaba? Y el día que me diagnosticaron eso, fumaba todavía, pero eso fue inmediatamente, no fumé más. Lo dejé ese mismo día. ¿Y qué le dice la especialista? ¿El cigarro pudo influir en la aparición de ese cáncer? Sí. ¿Qué tanto fumaba usted? Una caja diaria. ¿Desde qué edad? Casi de los 15. Un fuerte dolor en la espalda llevó a esta paciente de 66 años a una sala de emergencias. Su diagnóstico inicial, una aneurisma, descartada a los pocos días por el cardiólogo al observar en las radiografías una mancha en su pulmón. Se trataba de un adenocarcinoma. Me mandó enseguida para la neumonólogo y sí, vieron el estudio, la radiografía y ahí enseguida fueron, se puede decir, una semana. Me mandaron a hacer todos los estudios, el gamma, la radiografía del tórax y me mandaron para algodonal. A la semana ya estaba operada. Es importante conocer que los pacientes que no fuman también tienen probabilidad de desarrollar el cáncer. Nosotros podemos encontrar un paciente que no fumó, que desarrolla síntomas. Al interrogar si este paciente no tiene factores desde el punto de vista de riesgo ya conocidos como los que mencionamos previamente, existe la posibilidad de que él tenga un cambio desde el punto de vista de su código genético que haga que él sea más predispuesto a desarrollar cáncer de pulmón. Disnea, tos y dolor torácico son los síntomas principales del cáncer pulmonar, pero en algunos casos el paciente puede presentar tos con sangre, pérdida de apetito, peso y debilidad. Tras un largo tratamiento de radioterapia y quimioterapia, la señora Nerea Cartaya se encuentra en perfecto estado de salud. Ha podido superar el cáncer pulmonar que la aquejaba. Es importante tomar conciencia, un diagnóstico precoz reduce la posibilidad de pacientes en estados avanzados. Soy Yoheis Adrián, hasta una próxima entrega de nuestra sección. Amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí.
Iniciamos el recorrido de las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Nepal, donde 49 personas murieron y 22 resultaron heridas al estrellarse un avión durante su aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú. La aeronave que trasladaba a 71 personas se incendió generando una gran columna de fuego y humo. La compañía aérea de Bangladesh, a la que pertenecía el avión, sospecha que una negligencia de la torre de control al enviar información errónea a los pilotos pudo ser la causa del siniestro. En Irán, 11 personas murieron tras estrellarse del avión privado turco en el que viajaban contra una montaña del suroeste del país. Las víctimas mortales son la hija del director de un grupo empresarial de Turquía y 7 de sus amigas que regresaban de Estambul de una despedida de soltera en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades analizarán las cajas negras para esclarecer las causas. En Estados Unidos, 5 personas murieron luego de que un helicóptero en el que viajaban se estrellara en aguas del estrecho de River frente a la costa oriental de Manhattan. La aeronave realizaba un sobrevuelo turístico sobre la ciudad cuando habría comenzado a presentar problemas en el motor. El piloto fue el único sobreviviente. En España, el candidato a la presidencia de Cataluña, Jordi Sánchez, recurrió al Tribunal Supremo para permitirle salir de prisión preventiva e ir al Parlamento Regional para su investidura. Alega que lo contrario vulneraría la Constitución y limitaría la democracia y la autonomía catalana. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, aplazó indefinidamente el pleno previsto para hoy. También en España, la autopsia del menor de 8 años, quien desapareció hace 12 días en una localidad sureña, reveló que murió estrangulado. Su cuerpo fue hallado en el maletero del vehículo de una mujer de origen dominicano identificada como Ana Julia Quesada, que está bajo arresto y quien además es la actual pareja del padre del niño. Fuentes de la investigación destacan que el cadáver tenía restos de tierra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el secretario de Comercio de su país hablará con un representante de la Unión Europea para revisar la actual política arancelaria, la cual considera injusta para los intereses nacionales. Las palabras del mandatario llegan luego de imponer tasas de 25% de importaciones de acero y 10% de aluminio para proteger la industria doméstica. En Inglaterra, la policía pidió a más de 500 personas que lavaran sus pertenencias como precaución en caso de que hubiesen estado en contacto con el gas nervioso que envenenó al exespía ruso Sergei Skripal. Restos de la sustancia fueron detectados en una pizzería y un local de Salisbury, sin embargo, el riesgo para la salud es bajo. Y cerramos en Argentina, donde se registró uno de los espectáculos naturales más impactantes del mundo. Se trata del tradicional derrumbe natural de masas de hielo del glaciar Perito Moreno, que se forma sobre la península Magallanes, al sur del país. El proceso, que comenzó el pasado sábado y no se producía desde hace 2 años, atrae a centenares de turistas. Sin embargo, esta vez la cíclica ruptura se produjo sin público. En breve, estrenos. Laura Pausini junto a Gente de Zona. Detalles con Carieli Cuadros en Estrenos y Estrellas. No se lo pierdan, ya regresamos. Laura Pausini. Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestra... Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque los venezolanos empiezan a mostrar su mejor rostro en los entrenamientos primaverales. Miguel Cabrera y Víctor Martínez destacaron a la ofensiva en el triunfo de los Tigres de Detroit frente a los Bravos de Atlanta, 6 carreras por 3. Los bengalíes picaron adelante en el segundo episodio con este vuela cerca solitario de Martínez por el jardín izquierdo. En el tercero, Cabrera amplió la ventaja con este doblete barrebases. Martínez se fue de 3-1 y Cabrera de 3-2 con doblete y trío de remolcadas. Por Atlanta, Ender Inciarte bateó de 3-2 y Ronald Acuña falló en una visita al plato. Pasamos al fútbol nacional porque el Zulia superó al Zamora 2-0 en el último choque del domingo por la jornada 8 de la Liga Fútbol. Grendy Peroso adelantó al cuadro petrolero al minuto 6, mientras que Dani Cure puso cifras definitivas en el luminoso al 16. Zulia es quinto con 12 unidades, una más que el Zamora, que es séptimo. En otros resultados del domingo, Caracas derrotó como visitante a Metropolitanos 2-1. Deportivo La Guaira venció a Estudiantes de Caracas
El líder provisional Trujillanos superó al colista y campeón defensor Monagas por la mínima diferencia, y Deportivo Táchira empató en casa ante Atlético Venezuela a un tanto. Este lunes Mineros puede asaltar el liderato si derrota o empata ante Academia Puerto Cabello en Cachamay. Sentido homenaje a David de Astori en el Fiorentina Benevento. Los jugadores detuvieron las acciones al minuto 13, dorsal del fallecido capitán Viola, y se dedicaron a aplaudir su memoria junto a la afición. La Curva Fiesole dedicó un espectacular mosaico a Astori, quien jugó 109 partidos desde 2015 hasta hace poco más de una semana con el cuadro de Florencia. Hola amigos, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del entretenimiento con lo mejor de los iHeartRadio Music Awards. Este domingo se celebró la ceremonia de los galardones que reconocen a los artistas y grupos musicales que dominan la popular plataforma de radio por internet. Ed Sheeran, como se esperaba por ser el artista con más nominaciones, se alzó con los premios de Canción del Año y Artista Masculino del Año. El cantante además tuvo una participación especial directo desde Melbourne, donde interpretó Perfect, rodeado de cientos de fanáticos. Otra artista que brilló fue Camila Cabello con su performance de Havana, así como Cardi B, quien tuvo la responsabilidad de abrir la gala con un popurrí de algunas de sus canciones. Ella se hizo con el premio Artista Revelación y anunció que su disco de debut se editará finalmente en abril. A sus 91 años de edad falleció el diseñador de Givenchy. El modisto francés murió mientras dormía el sábado 10 de marzo, según ha informado el diseñador Philippe Benet. En el comunicado señaló que sus sobrinos, sobrinas y sus hijos comparten su dolor. Givenchy fue conocido por vestir a estrellas como Audrey Hepburn y Jackie Kennedy. Él fundó en 1952 la mansión Givenchy, una de las firmas de moda más importantes del mundo. En una de sus últimas apariciones públicas, aseguró que la moda de hoy no sigue direcciones y pocos hacen alta costura con elegancia. Seguimos las noticias con Guaco. La superbanda de Venezuela está nominada al Festival de Cine de Miami por Semblanza. Este es el festival más importante de cine iberoamericano en Estados Unidos, donde se reúnen destacados directores, productores, actores, distribuidores y amantes del séptimo arte. Por Venezuela son dos las producciones que participan este año. El documental Semblanza de Alberto Arbelo será proyectado el miércoles 14 de marzo y compite en la categoría iberoamericano de HBO. Lo mismo que La familia de Gustavo Rondón. Y Jennifer Lawrence se sometió a la prueba del detector de mentiras. La actriz, quien se encuentra promocionando Red Sparrow, aceptó que la revista Vanity Fair la sometiera a un detector de mentiras para emular su rol de espía. Lawrence estuvo cerca de 9 minutos respondiendo temas como sus relaciones de pareja, amistades, papeles pasados, labores domésticas y hasta cultura pop. Ella confesó que no tiene relaciones sexuales porque le tiene fobia a las bacterias y siempre le pide a sus parejas que se hagan antes una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, dijo que es una persona sentimentalmente activa. Ella no logró recordar los nombres de los X-Men y además confesó que en algunas ocasiones se siente psicópata por querer lanzar personas al tren. Ahora veamos a J-Lo y su novio, quienes se hicieron virales por sus ocurrencias. Nuevamente la cantante compartió con sus seguidores un video de Alex Rodríguez. En esta oportunidad vemos al expelotero aprendiendo a bailar mientras que Jennifer lo anima. Esta pareja ha demostrado que disfrutan compartir juntos y que para divertirse no necesitan estar rodeados de muchas personas ni grandes fiestas. Y el documental sobre Whitney Houston ya tiene fecha de estreno. Whitney es el primer documental autorizado por los herederos de la cantante sobre la vida y carrera de esta diva de la música fallecida hace 6 años. Según medios internacionales, llegará a las pantallas anglosajonas el 6 de julio. La película abordará el pasado de la intérprete del guardaespaldas y como gran atractivo contendrá material exclusivo con escenas cotidianas y grabaciones del artista, registradas tanto en estudios como en vivo, incluidas sesiones a capela de algunos de sus grandes éxitos.
Para cerrarlos, viajar con el nuevo promocional de Laura Pausini junto a Gente de Zona, Nadie ha dicho. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Y fue nuestra distancia que cómplice de nuestras precauciones. Con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones. Perdóname si no lo dije, pero si me falta el valor. Sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor. Ahora te veo partir y no sé cómo recuperarte. El tiempo se detuvo y yo no hago más que recordarte. Y nadie ha dicho que me falte siempre, a veces nieve improvisada. Al regreso de una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Ángel Oropesa, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Eso será en minutos, no se aparten, ya volvemos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ángel Oropesa, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Endrina? ¿Cómo te va? Es muy interesante sus opiniones, sobre todo porque se van a enfocar desde el mundo de la psicología, impregnado por toda la situación política. Y para muchos venezolanos es muy complicado calibrar qué es lo que sucede en el país. Se ha hablado mucho de términos como desesperanza aprendida, indefensión aprendida. Lo cierto es que gran parte de la población se encuentra en un estado de caos que es difícil de calibrar. Desde el punto de vista de la política, ¿cómo se canalizan todas estas emociones? Bueno, justamente lo que tú ves en el venezolano, lo que la gente habla a veces de conductas irracionales del venezolano, pérdida de valores del venezolano. En el fondo no es otra cosa, Endrina, que la respuesta a un entorno que es muy hostil. Entonces, una respuesta adaptativa a un entorno que es muy cruel. Venezuela se nos está muriendo, pero poco a poco. O sea, hace 3 semanas las universidades, la Católica, la Central de la Simón Bolívar, publicamos los datos de la encuesta en COVID, la encuesta nacional de condiciones de vida. Y invito a la gente que se meta en las páginas de las universidades y la vea. Estamos hablando de 87% de pobreza de ingreso en el país, 87%. 62% de pobreza extrema. O sea, 62% es 6 de cada 10 hogares venezolanos tienen problemas para alimentarse. Estamos hablando de que el año pasado, por citar solamente unos ejemplos muy corticos, 6 de cada 10 venezolanos perdieron 11 kilos de peso por hambre, de manera involuntaria, por supuesto. Tiene 70% de la población sin seguro médico. O sea, es una tragedia realmente impresionante. Frente a esto, el gobierno, en vez de atender su responsabilidad, asumir su culpa, porque es el principal culpable de lo que está pasando, y ver cómo enmienda los errores, lo que decidió fue eternizar las causas de esto. Entonces, se roba las elecciones, inventa otra cosa que no son elecciones, para perpetuarse en el poder. ¿Qué hace la gente frente a esto? La gente reacciona. Y si tú como periodista, tú lo sabes muy bien, las últimas semanas, el último mes, ha habido una proliferación de encuentros, asambleas, creación de frentes, reuniones, protestas en todo el país, la gente buscando responderse la pregunta, ¿y ahora qué hago frente a esto? De hecho, el último de esos eventos grandes fue el de la Central la semana pasada, el martes pasado, en el evento de Venezuela no se rinde, en el Aula Magna. Claro, que se puede concatenar con la presentación de lo que es el Frente Amplio. Claro, el Frente Amplio lo que es un intento de respuesta de cómo organizamos eso. O sea, la gente está demandando qué hacer. Bueno, ¿cómo nos organizamos? El Frente es un intento de, además un hecho inédito en Venezuela, Endrina. Nunca había pasado esto, que tú tengas en una instancia Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, empresarios, partidos políticos, ONGs, trabajadores, universidades, chavismo democrático. Tienes una pregunta completa, todo el arco iris de la sociedad venezolana, juntos, gente que viene de sitios muy distintos. Pero la pregunta no es de dónde vienes, la pregunta es a dónde vas. Lo que comuniza este arco iris de gente es cómo hacemos para tener elecciones de verdad a la brevedad posible. Ese es el objetivo. Oropesa, las elecciones planteadas para el 20 de mayo no representan una posibilidad, siguiendo la ruta democrática, para instrumentar esas transformaciones que ustedes plantean. Claro, el problema es que no son elecciones. O sea, yo puedo llamarte a ti María, pero María no existe, la que existe es Endrina. Bueno, entonces, yo me llamo Endrina María. Entonces, bueno, ponle. Entonces, o sea, estos no son elecciones. Para que haya elecciones tiene que haber un mínimo de condiciones, que no las pone la oposición, no lo pone el Frente Amplio, lo pone la ley. Existe una ley orgánica de procesos electorales. Yo le invito a la gente que la vea, que la revise. Para que haya una elección, tú no puedes obligar a la gente a votar bajo coacción, por ejemplo.
Tú no puedes tener puntos de un partido en el centro de votación, casi en la mesa, vigilando qué es lo que está ocurriendo. Tú no puedes hacer abstracción de las condiciones, o sea, poner la fecha cuando te dé la gana, no dar garantías. O sea, eso no es una elección. Para ¿El Frente Amplio es abstencionista o es pro voto? No, fíjate que la abstención, qué bueno que lo pregunte, la abstención es una conducta aceptable, legítima, frente a un proceso electoral legítimo. Ahora, frente a una cosa que no es una elección, si yo no participo, eso no es abstención. Si fuera una elección, pudiera ser abstención, pero esto no es una elección. O sea, tú me invitas a que sea árbitro de un partido de béisbol, yo acepto. Pero árbitro de un show de circo, ¿cómo se arbitra eso? O sea, aunque tú llames juego de béisbol al show de circo, es un show de circo, no es un juego de béisbol. Esto no es una elección. De nuevo, para que haya elección no hace falta, no es suficiente con que un día X, 20 de mayo según el gobierno, hay unas mesas instaladas y una gente contando votos. No, elección es un proceso. ¿Okay? Ese proceso en Venezuela está viciado, está fraudulento. No existe tal elección. El Frente lo que dice es, en vez de ser una postura anti algo, es pro algo. Vamos a luchar toda esta gente. O sea, no puede ser que todo el país esté equivocado. O sea, otra vez te menciono, obreros, sindicatos, empresarios, iglesias, universidades, partidos políticos, chavismo disidente, todos equivocados. No, todos pidiendo una sola cosa, que haya elecciones de verdad. De verdad, se lo hemos dicho al gobierno. Y no es una carrera contra reloj, en virtud de que están transcurriendo los días, ya cada vez está más cerca el 20 de mayo. Claro. ¿Qué se puede hacer de aquí a la fecha y cómo canalizar estas iniciativas para que no produzcan más desesperanza en la población? Porque cuando se hace una propuesta de hacer modificaciones en el tema electoral, cuando ya hay un cronograma que está presentado, cuando ya hay una fecha electoral, pudiera también generar más desilusión en las personas que confían en las iniciativas del Frente Amplio. Entiendo. Lo que pasa es que el paso del tiempo y la cercanía de la fecha no te puede obligar a aceptar una cosa que es inaceptable. O sea, aunque sea el 19 de mayo, tú sigues luchando por condiciones porque esto no es una elección. Ahora, el solo hecho que tú digas, aquí hay una instancia que quiere unificar o coordinar, porque el Frente está concebido como un sitio de encuentro, una plataforma de comunicación, de cooperación, de planificación de acciones de todo el país. Además, no es en Caracas. Anunciamos el Frente en los 23 estados del país, los 335 municipios, en los 1.136 parroquias. La idea es que el Frente se constituya en todo el país. El solo hecho de crear una instancia donde la gente se sienta partícipe, promueve ideas, invente cosas, cada quien según su especificidad, es la gran noticia. La idea otra vez final es ejercer tal grado de presión legítima, democrática, que obliga al gobierno a decir, mira, no puedo hacer estas elecciones. O tendré que modificarla, rodarla, lo que sea. ¿Cambiar la fecha sería una opción? Pero no es solo la fecha es la consecuencia de un proceso que te permita ciertas garantías. La gente cuando, por ejemplo, habla del 2015, el 2015 no fue una elección limpia, fue muy fraudulenta, fue muy corrupta. Hubo una diferencia importante y es que se convocó con 6 meses de antelación. Y en esos 6 meses tú pudiste entonces prepararte, formar testigos, hacer todas las auditorías que te llevaron ese día, que a pesar de las tropelías de ese día, la cantidad de gente votando fue suficiente para entonces revertir el fraude. En este caso, tú tienes una fecha que cambia todos los días. Puede ser mayo, antes era abril, antes era marzo. Tú no sabes cuándo es. Luego las condiciones son inexistentes. No hay observación internacional legítima. Se le pide a la ONU que venga. La ONU ha dicho, bueno, mira, para una observación internacional del proceso, requiero por lo menos un año. O sea, ahora, si quieres que haya de visita el día ese, pues yo puedo ir de visita. Pero es una observación internacional. No, tienes partidos políticos inhabilitados, tienes candidatos inhabilitados. O sea, esto no es una elección para nada. O sea, otra vez, lo que la gente la lleva a sumarse a esta instancia de cooperación, de comunicación, de encuentro, es ver cómo hacemos, cada quien según su especificidad, cada quien según su posibilidad, un gran movimiento de presión democrática para tener algún día, a la brevedad posible, elecciones de verdad. Oropesa, el Frente Amplio es una mutación de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio con la MUD? Claro, qué bueno que lo pregunta. La Mesa de la Unidad Democrática son un grupo de partidos políticos. ¿Okay? Allí no hay lo que hay solamente partidos políticos. En el Frente Amplio, la Mesa de la Unidad Democrática es un actor más que forma parte del Frente, al igual que las ONGs, al igual que el movimiento estudiantil, al igual que el chavismo democrático, al igual que las iglesias, al igual que los sectores productivos, o sea, en igualdad de condiciones. De hecho, el acto de lanzamiento del Frente, del lanzamiento del inicio del proceso de creación del Frente, tuviste que hablaron 10 personas. De los partidos políticos habló una. Al lado del chavista que habló, al lado del estudiante que habló, al lado del empresario que habló. O sea, y esto es importante porque insisto en el carácter inédito de esto. Un movimiento de esta naturaleza,
plural, heterogéneo, horizontal, respetando la especificidad de cada quien, con un solo objetivo, es primera vez que ocurre en Venezuela. Ahora, si es un frente amplio, no puede no tener a los partidos políticos. Pero eso es muy distinto a hablar de que es una cosa... Claro, el gobierno le tiene mucho miedo a esto. O sea, si tú fueras gobierno, Andrina, y se forma, digamos, no en contra tuya, sino para ejercer presión sobre ti, una instancia que aglutina a todo el país, ¿tú qué haces? Desvirtuarla, criticarla, tratar de desmeritarla de la arrancada. ¿Cuál es la forma que han encontrado para tratar de desvirtuarla? Decir, eso es la MUD disfrazada. Entonces, habría que ver si todos los compañeros que están participando son miembros de la MUD. La MUD es un factor más en igualdad de condiciones que el resto de actores que te mencioné. ¿Quién encarna el liderazgo del Frente Amplio? Tiene que haber una voz cantante en esta organización. ¿Quién es el líder de esta organización? Pues los líderes son sectores sociales. Qué bueno que lo preguntas. ¿Tuviste el jueves algún líder, digamos, que fuera la voz cantante del Frente? No. Hoy hubo un acto de llevar un comunicado ante las Naciones Unidas dirigido al secretario general Guterres, pidiéndole que se sume a la lucha del pueblo venezolano por elecciones de verdad. Los voceros fueron otros distintos, otros estudiantes, otros gente del chavismo democrático, otros del sector de trabajadores. Aquí no hay, claro, llegará el momento que habrá que hacer instancias de coordinación, que sean entonces los que convoquen a reuniones, que difundan las conclusiones a los medios de comunicación, pero una cosa es servir de conserje para que algunas cosas funcionen y otra cosa es que alguien se abrogue el derecho a ser el líder. Aquí no hay líder, es un frente amplio donde el liderazgo es sectorial. Oropesa, ¿cómo garantizar que este frente tenga liderazgo cuando ha habido otras fórmulas que se han aplicado en el país y que han sido solamente variaciones a nivel de semántica? Antes estuvo la Coordinadora Democrática, luego la Mesa de la Unidad, ahora viene el Frente Amplio. A veces la pluralidad siempre se ha destacado como una de las grandes fortalezas de estos frentes y de estas organizaciones políticas que han funcionado como coaliciones electorales en su momento, pero también no tener un líder ha hecho que se desvanezcan los esfuerzos. ¿Cómo hacer para que esa construcción del liderazgo se materialice y que se encarne en la figura de alguien que sea la voz cantante? Porque cuando se analiza el tema electoral, uno de los aspectos de lo que hace que estas elecciones no luzcan como competitivas es que se asegura que no existe un contrincante que amalgame a la oposición venezolana. ¿Cuál es el espíritu en este sentido? Qué bueno que lo mencionas. La Coordinadora Democrática era la junta de conducción política del país. El Frente no pretende ser eso. El Frente no pretende lanzar un candidato presidencial, como si lo tuvo la Coordinadora Democrática. No pretende ser quien dirija la política del país, no pretende sustituir a los partidos políticos. Nace con un objetivo muy claro, y es que otra vez se nos está muriendo el país, y los responsables de esto, en vez de atenderlo, lo que quieren es perpetuarse en el poder y que se perpetúe la crisis, o sea, que se eternice en la cola la escasez, la violencia, que se vuelve entonces ya eterna en Venezuela. Frente a eso es una demanda de la población, no de los partidos, de todo el mundo, diciendo la única forma de salir de esto por la vía pacífica es con elecciones. Y no tenemos elecciones. Entonces, ¿cómo nos unimos todos para que haya elecciones? Eso es muy distinto a una instancia electoral que fue creada para una conducción política con un candidato presidencial. Eso es otra cosa muy distinta. Aquí verás voceros. Un día será un estudiante, como el caso de hoy. Otro día será un empresario, otro día será un sacerdote, otro día será un dirigente de partido, otro día será un dirigente comunal. No verás un liderazgo porque no es la idea. La idea es cómo cada quien, según su especificidad sectorial y geográfica, puede aportar al objetivo de que tengamos elecciones de verdad en Venezuela. Oropesa, Diosdado Cabello, parafraseando alguna de los señalamientos que hacía cuando se anunciaba el Frente Amplio, asociaba este frente con otros frentes que han existido en la región para, de alguna forma, hacer agitación pública. Él decía que ahora la oposición venezolana se encuentra en una fase de repliegue, pero que esperan luego del 20 de mayo cometer acciones de calle. Está dentro de los planteamientos que tiene el Frente Amplio hacer protestas o manifestaciones de calle en corto y mediano plazo. El Frente Amplio no es la oposición. O sea, por supuesto que poniéndome los zapatos del señor que menciona, si yo tuviera enfrente un país organizándose y eso significa que de tener éxito mis reales están en peligro, bueno, yo también me pusiera nervioso. Pero esa es otra cosa que no merece respuesta. Esto es una instancia de coordinación de acciones de todo el país. Entre las acciones se han anunciado algunas. Se anunció el acto de hoy de llevar una carta al secretario general de la ONU, que ya se cumplió. Se habla de una protesta nacional y mundial el 17 de marzo, el próximo sábado. ¿Cómo sería esa protesta? Se va a anunciar al final del día de hoy, el día de mañana, las características de la protesta.
para que todo el mundo participe. Se habla de crear unas instancias de consulta a la gente, porque una cosa es que algunos sabios digan qué es lo que hay que hacer y creen un frente para decirle a la gente lo que hay que hacer, y otra cosa es que tú crees en una instancia para que la gente misma diga qué es lo que quiere o lo que tiene que hacer. Y puedo coordinar ese trabajo. Se habla de, entre todos los sectores, tratar de ir formando desde ya lo que serían unas líneas mínimas de un gobierno de reconstrucción nacional, que ojalá sea muy pronto. O sea, esa es un poco la labor del frente. Habrá jornadas de protesta con toda seguridad, pero es que ya las hay. O sea, la gente ya está lanzada a la calle, la gente ya está protestando cierre de vías, cierre de negocios, de caminos. O sea, la gente está ya... Es un país en ebullición. Desde fuera, equivocadamente algunos pueden pensar que el país está como tranquilo, como aletargado. Quizás porque ve gente en las colas para buscar comida. Acérquese a las colas, acérquese, métase en la cola. Si usted es casi suicida, por llamar así como de espíritu de aventura, diga una consigna fuera del gobierno, en medio de la cola. Pues usted ve lo que le va a pasar. Es una gente indignada, es un país en ebullición. Entonces, decir, vamos a llamar a protesta. Vamos a llamar a protesta. El país está protestando. Ahora, la protesta es una forma de presión y hay otras más. Todo ese arcoíris, todo ese abanico de posibilidades son opciones que el frente tiene. Pero otra vez, que no se pierda el objetivo. No es hacer oposición por hacer oposición al gobierno. Se trata de ver cómo hacemos para entre todos un movimiento de presión tan grande que logremos elecciones de verdad en Venezuela a la brevedad posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ángel Oropesa, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Gracias por acompañarnos. Un honor, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.